Bienvenidos a Saúde Clinic, el espacio en el que tratamos de ayudarte a cuidar de tu salud y a prevenir lesiones. Por si no me conoces, me llamo Guille y soy fisioterapeuta, pero también soy técnico en dietética y nutrición. Y estoy aquí para ayudaros con consejos sobre salud, sobre nutrición y recuperación deportiva. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el bruxismo. El bruxismo no es nada más y nada menos que el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes de manera mantenida. A nivel de ejercicios, os voy a enseñar una serie de ejercicios muy sencillos, pero que os van a dar una sensación de alivio muy importante sobre el bruxismo. Este es un problema que suele afectar a millones de personas en el día a día. Los músculos que más afectan e influyen en el bruxismo son dos, el masetero y el temporal. Ambos son músculos que son masticatorios, aunque el masetero es el principal músculo masticatorio que tenemos. Es un músculo extremadamente fuerte teniendo en cuenta el espacio y el volumen muscular reducido que tiene. Y también en los casos de bruxismo estará influyendo la musculatura anterior, es decir, la parte delantera, y la musculatura lateral del cuello, como puede ser escalenos, esternocleidomastoideo y diversa musculatura. El bruxismo se caracteriza por provocar unos síntomas de dolor o de tensión a nivel mandibular, dolores de cabeza muy repetidos, siguiendo un patrón muy lateral, dolor en la sien, y además puede estar relacionado con vértigos y mareos. Las causas que pueden estar produciendo el bruxismo son muy variadas. Pueden ir desde problemas de alineación en las arcadas dentales, el estrés, la ansiedad e incluso puede tener una causa comportamental. Es decir, hábitos como mascar chicles, por ejemplo, puede influir a que haya una sobreactividad de la musculatura masticatoria y que tengamos ese hábito de inconscientemente estar apretando los dientes. El tratamiento para el bruxismo puede ir desde el punto de vista de la fisioterapia, siempre hablamos, por la terapia manual, terapia invasiva, terapia intrabucal y ejercicios. En el caso de la terapia manual es muy útil para aliviar tensiones en los maseteros, en los temporales y en la musculatura anterior y lateral del cuello. La terapia invasiva puede pasar por electropunción, punción seca y, por ejemplo, otras técnicas más avanzadas como puede ser la neuromodulación de ciertos nervios faciales. A nivel de ejercicios, con una pauta de ejercicios muy básica se consiguen unos resultados muy notables. Por lo tanto, muchas veces es la vía terapéutica para el autoalivio. El primero de ellos va a consistir en hacer una protusión de la mandíbula. Una protusión es sacar la mandíbula, la parte inferior, hacia afuera. Para saber si lo estamos haciendo de forma correcta, nos vamos a ayudar de un bolígrafo o de un lápiz que tengamos en casa. Nos lo vamos a poner entre los dientes y cuando lo estemos haciendo de forma correcta, sacar la mandíbula hacia adelante, veremos que la punta del bolígrafo sube hacia arriba. Eso nos indicará que lo estamos haciendo de forma correcta. Vamos a probar. Saco la mandíbula hacia afuera, mantengo 3 segundos y vuelvo. El segundo ejercicio que podemos hacer para aliviarnos de manera autónoma es un masaje de maseteros. ¿Cómo vamos a poder masajear nuestros maseteros? Pues lo podemos hacer con las yemas de los dedos o con los nudillos. Yo os recomiendo con los nudillos porque es una posición mucho más cómoda para realizarla y la sensación es mucho más agradable. Entonces vamos a cerrar nuestros puños de esta manera y vamos a dejar la boca ligeramente abierta en lugar de cerrada, la vamos a dejar ligeramente abierta y lo que vamos a hacer es hacer pasadas de arriba a abajo en nuestra mandíbula. Varias pasadas. Del mismo modo, el tercer ejercicio consiste en un masaje del temporal, que lo podemos hacer igual con las yemas de los dedos o
con los nudillos. En este caso, para hacerlo diferente, lo voy a hacer con las yemas de los dedos. Ponemos las manos en nuestras sienes y hacemos pasadas hacia abajo. Eso es. Hacemos varias pasadas hacia abajo. Hasta más o menos la mitad de la oreja. Ahora vamos a hacer una serie de estiramientos que nos van a aliviar mucho la musculatura del cuello lateral y anterior. Entonces, para ello vamos a poner la mano abierta sobre nuestro esternón y los dedos van a caer sobre las dos clavículas. Yo pongo la mano abierta, clavícula y clavícula. La otra mano por encima para sujetar la piel y lo que vamos a hacer es subir la cabeza hacia arriba y notaremos un estiramiento de la musculatura anterior del cuello. Y haremos ahora lo mismo, pero subiremos la cabeza y giraremos hacia un lado, por ejemplo, hacia este lado, la izquierda, mi izquierda. Entonces se produce el estiramiento mucho más intenso de la musculatura lateral, del lecom. Subo y giro y se produce el estiramiento. Y para finalizar vamos a hacer un estiramiento para la mandíbula, para los maseteros. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner nuestra mano de forma plana con nuestra mandíbula relajada y vamos a desplazarla lateralmente hacia un lado y hacia el otro con respecto a la línea central. Yo pongo la mano, dejo la boca abierta y me la llevo hacia el lado contrario. Y ahí mantengo. Y lo mismo para el otro lado. Cuando nosotros hacemos este gesto, estamos produciendo un estiramiento en ese lado. Cuando lo hacemos hacia el otro lado, lo haremos este lado. Por supuesto que hay muchos más ejercicios y mucha más terapia manual que se puede hacer, ejercicios activos, estiramientos para la mandíbula. Pero esto es un pequeño consejo para que vosotros tengáis un pequeño kit de ejercicios para hacer en casa. Para finalizar, os tenemos que dar como consejo muy importante que acudáis a un profesional sanitario dedicado a la salud dental para que os preparen una férula de descarga para evitar que os podáis hacer daño en los dientes a largo plazo. Además, es súper importante que encontréis o que encontremos herramientas o estrategias para gestionar la ansiedad o el estrés. Por último, vamos a intentar fomentar el autoconocimiento. Conocer cómo se encuentra uno mismo en cada momento nos va a permitir adoptar las estrategias de prevención antes de que los problemas vayan a más. Nosotros somos personas que somos nerviosas o que padecemos mucho estrés o que padecemos ansiedad o que ya estamos en un nivel en el que sabemos que cuando se acerca una fecha importante nuestro nivel de estrés o de gestión de ese estrés se debilita. Ahí es importante que nosotros intentemos focalizar más todavía en nuestro cuidado. Recordaros que estos son consejos y ejercicios generales. En cualquier caso, en consulta, siempre se hace una valoración y se estudia cada caso de forma individual. Si tenéis cualquier duda o queréis que hagamos un estudio de vuestro caso, contactadnos para que podamos haceros una valoración de forma correcta y en profundidad. Si este vídeo te ha sido útil o te ha ayudado, compártelo con otras personas de tu entorno que sepas que están padeciendo o sufriendo estos mismos problemas. Seguro que le puedes ayudar. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.